Buenas tardes a todos, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Mercedes de la Torre, soy la jefa de urgencias del Niño Jesús. Te tengo que decir, Jorge, que me ha emocionado mucho tu charla, me ha gustado muchísimo. La de Paula, como hablo todos los días con ella, me la sé bien. Bueno, agradezco muchísimo a Claudia que haya contado con nosotros y yo os voy a dar una breve charla porque yo creo que la de Pilar es muy interesante y no quiero ocupar mucho de su tiempo. Algunas cosas ya se han dicho, pero mirad, hay una serie de fechas que a mí me parecen muy importantes. Nunca en ninguna pandemia hemos aprendido tanto, aunque nos quede tanto por aprender. Fijaos que el 31 de diciembre fue la primera vez que se comunicó desde China que había una serie de casos con neumonía de etiología desconocida y ya el 7 de enero teníamos identificado el genoma de ese virus. O sea, una carrera a mí me parece impresionante. El 31 de enero en España hubo el primer caso, era un turista alemán que veíamos todos, nos lo ponían en el telediario, que salía del hotel, que en el hotel le veías un joven que se movía y la verdad es que estábamos todos pues, diciendo, bueno, pues tampoco parece que esté tan mal este señor con el coronavirus, además era en una isla y parecía como un caso aislado. Todos nos empezamos a asustar, desde luego, cuando en Italia empezaron en la Lombardía, en la parte norte de Italia, a principios de marzo, a aparecer de una manera exponencial casos de COVID-19 y, sin embargo, nosotros seguimos manteniendo contacto por avión con ellos. Tenéis que saber que España-Italia, los vuelos entre España e Italia mueven 5.000 personas diariamente, con lo cual ahí estábamos muy asustados. Paula ha dado la fecha, desde luego, del 12 de marzo, cuando fuimos a la consejería, las dos salimos de ahí súper deprimidas y pensando que lo que se nos venía era muy importante. El 11 de marzo la OMS declara ya la situación de pandemia, ya había un montón de países implicados. Ese mismo 11 de marzo nosotros teníamos 1.000 pacientes declarados y 31 fallecidos. Madrid ya era el primer lugar, pero ya os digo, el 12 de marzo ya nos avisaron que el lunes no nos asustáramos, que iba a haber, eso era un miércoles o un jueves, que no nos asustáramos, que iba a haber 8.000 casos. Ya las UBI sabíamos que íbamos a superar la capacidad, por ejemplo, en Madrid, de que había 600 plazas de UBI. Ya estábamos buscando respiradores por todas partes, reclamando a las autoridades respiradores, hasta que el 14 de marzo en España ya se estableció el estado de alarma y ya nos confinaron en nuestras casas con unas medidas que han sido de las más duras de todos los países, ¿no? El 19 de marzo Italia supera los muertos en China y el 27 de marzo lo superamos nosotros. Desde luego ya estábamos en el pico de la pandemia y ahí hemos llegado hasta el 26 de abril, que hemos empezado, como bien dice Jorge, una fase de desescalada en la que los sanitarios estamos aterrorizados porque vemos como mucha gente no tiene las medidas de seguridad que recomendamos y puede haber un repunte que la verdad que nos preocupa mucho porque la situación en la sanidad y en los sanitarios no es la adecuada. Mirad, en todo esto yo he aprendido muchas cosas porque evidentemente por la mañana trabajábamos y por la tarde leía cosas de coronavirus y sabéis toda la información que ha venido. He aprendido a saber lo que es el número básico de RO, de reproducción, y he aprendido el más importante, el número reproductivo efectivo, que son las personas que se contagian cada día a partir de los casos existentes. Y mirad, lo que pasó en España es que si veis el inicio de la gráfica abajo en las abscisas, es el 25 de febrero y termina el 11 de abril. Lo que pasó en España es que aquí creíamos que el virus lo teníamos controlado. Cada vez que surgía un paciente, nos decían que había un contagio estrecho, se sabía de dónde había venido el foco, se aislaba la gente y se pensaba que ahí se había quedado todo. Hasta que apareció una noticia el 3 de marzo en el que un paciente que había fallecido el 13 de febrero en Valencia, habían retomado las muestras que tenían guardadas y ya tenía la enfermedad, ya tenía la COVID-19. ¿Qué había pasado? Que aquí había circulado virus sin que nosotros lo hubiéramos sabido. De tal manera que esto es cómo ha ido el número reproductivo efectivo evolucionando a través de las semanas. Veis que las medidas de distanciamiento social, que es lo que pone arriba, cómo ha ido disminuyendo la capacidad de contagio,
y esta es la gráfica que se ha producido en nuestro país. Esta gráfica de casos, con un pico muy importante a finales de marzo y principios de abril, que es la de España, puede ser la de Madrid, porque como Madrid es la que aporta más casos, pues realmente puede ser la de Madrid. Mirad, además, todo eso se nos mezcló con que este año tuvimos una epidemia de gripe importante y que además afectó a muchos niños. De hecho, fijaos, la sexta semana, 5 semanas, esto es finales de febrero, y fijaos, la gripe de este año, en rojo, había superado el máximo de las gripes de los años anteriores. Y además, habíamos tenido una incidencia en menores de 4 años altísima, de 1.100 casos por 100.000 habitantes. Todos pensábamos que a lo mejor entre todas esas gripes algunos eran COVID, pero realmente muchos niños les hacíamos el test de la gripe, pues porque estuviera indicado o por lo que fuera, y sí quedaban positivos. Ahí tuvimos una mezcla de virus de la gripe y COVID, ¿no? Todo esto, yo os he sacado los datos de hace 2 días, de 12 de mayo, en Madrid ocasionó, tenemos más de 70.000 casos en este momento con PCR positivo, confirmados en 70.000, aproximadamente la población de Madrid es de 6 millones de habitantes, pero fijaos la atención domiciliaria que ha habido de seguimiento por COVID, va 300.000 pacientes, 300.000 pacientes, quiere decir que como no hacíamos PCR, no teníamos para hacer PCR a todos los sospechosos, cuando se declaró la transmisión comunitaria, ya solo con criterios clínicos los aislábamos, pues esta cifra os da la idea de hasta dónde ha llegado Madrid. Y finalmente, yo os quiero decir los muertos en Madrid, porque los que se comunican generalmente son los de los hospitales, pero mirad, como lo que decía Jorge, los centros sociosanitarios, que son las residencias de ancianos, ahí ha habido una verdadera catástrofe y de nuestros ancianos que estaban en residencias han fallecido 4.500, un número, la verdad, que bastante triste. Esta diapositiva la he incluido. Con todo eso pensábamos que estábamos mucho más inmunizados, incluso un estudio que había salido en Inglaterra calculando, estimando el número de personas que debía haber infectadas en España, pensábamos que íbamos a estar protegidas muchas más personas de las que estamos, ¿no? En España se ha hecho un estudio de seroprevalencia que pretende tener un alcance de 90.000 personas de manera aleatoria escogidas, y por ahora se han analizado los resultados de 61.000 personas que pertenecen a 35.000 hogares, y mirad, el distinto color demuestra la prevalencia de anticuerpos. Entonces, Madrid, por ejemplo, tiene una prevalencia de 11,3% de anticuerpos. Las provincias que más tienen son Cuenca y Soria, son provincias pequeñitas, pero la cifra general de prevalencia en España es del 5%. O sea, muy lejos, o sea, lo hemos pasado muy mal, pero desde luego no tenemos número de serología suficiente, tasa de prevalencia suficiente como para decir que vayamos a tener efecto rebaño, con lo cual tememos lo que nos puede pasar en otoño, ¿no? Hay partes de España que están en blanco que, fijaos, tienen prevalencias del 1%, del 2%, o sea, incluso en España la diferencia de unas zonas a otras de lo que hemos pasado ha sido muy diferente. En esta parte, en esta epidemia que ha pasado, pues lo que vimos en todos los servicios de urgencia de España y particularmente en Madrid, que hablábamos continuamente entre nosotros, es que estábamos toda la plantilla de pediatría, como dice Jorge, en los servicios de urgencias esperando pacientes, pero venían el 10, el 20% de lo que vienen habitualmente. Cayeron nuestras urgencias un 70-80%. Además, en muchos hospitales pediátricos, como formaban parte de hospitales generales y además por el miedo a que los pacientes se contagiaran, pues en la Comunidad de Madrid se decidió suspender la actividad programada para dedicar todo a la atención del COVID. Se suspendieron consultas programadas, se suspendieron quirófanos, pruebas complementarias. Y Jorge lo ha relatado muy bien, teníamos un desconcierto general en los servicios de pediatría hospitalarios y ya en marzo algunos hospitales de forma unilateral suya ya empezaron a pedirnos ayuda de si podían trasladar sus pacientes pediátricos a nuestro hospital, porque la zona pediátrica se iba a dedicar a atender pacientes adultos. Así nosotros aceptamos al hospital a uno que se llama Infanta Leonor, que está en Vallecas,
y aceptamos también los pacientes del Hospital de Fuenlabrada. Esto ese fin de semana, todo fue un viernes. Bueno, no nos motivó mucho trabajo porque nos trasladaron pocos, pero vamos, pudimos asumirlos perfectamente. Nuestro servicio de urgencias, en esa bajada que decimos todos, pues fijaos, nosotros tenemos una media, como pongo ahí, diaria de 183 pacientes. En la época en la que estábamos solíamos ver entre 200, 220 pacientes al día y nosotros bajamos a 100, 120 episodios al día. Nosotros bajamos aproximadamente un 40%, no bajamos tanto como los demás. Tuvimos 2 o 3 días que estábamos por debajo de 100, pero el resto del tiempo veíamos 100, 110 pacientes, pero vamos muy por debajo de los 200, 200 y pico que podemos ver en esa temporada. En ese momento ya la atención pediátrica, el 21 de marzo, ya la consejería decidió centralizarla en 2 hospitales. La centralización fue para los cuidados intensivos, la hospitalización y las urgencias pediátricas. Paritorio y neonato se centralizó en otros como el Marañón. Y se hicieron 2 áreas, se dividió la Comunidad de Madrid en 2 áreas, para la mitad ir al Hospital de la Paz y al Hospital del Niño Jesús. El SUMA, que es el sistema que tenemos nosotros de transporte interhospitalario, solo iba a hacer traslados pediátricos a los 2 centros, pero en todos estos hospitales que os pongo ahí en la lista, siempre había un pediatra de presencia física, pues por si aparecía un niño que precisara estabilización, y de hecho muchos niños de los que luego va a contar Pilar, que se pusieron con este síndrome inflamatorio que hemos visto, pues venían trasladados de otros hospitales. Y entonces pasamos a atender a toda esta población, que es la población de Madrid, una población en la que tenemos muy pocos niños porque el índice de natalidad pequeñitos de menos de 1 año es bajo, y la población es con niños bastante mayores. Nuestro hospital es este dibujito, esto es un plano de Madrid. Claudia, como ha estado, sabe que estamos en una zona privilegiada de Madrid. Este es el Parque del Retiro, que es un parque estupendo. Y este es nuestro hospital, que tiene 28.000 metros cuadrados. Tiene una ventaja para hacer lo que hicieron, y es que es el único hospital monográfico pediátrico de la Comunidad de Madrid. Entonces la gente tenía mucho miedo de ir a los hospitales, y entonces lo que nosotros ofrecíamos, vamos, pues a la gente le daba más seguridad. Sin embargo, por ejemplo, el Hospital El Gregorio Marañón también es un edificio aparte, y el de La Paz del Hospital Grande, pero sin embargo la gente seguía teniendo miedo. En este momento, además, estamos en una fase de remodelación, lo que nos hacía que tuviéramos encima menos camas. Teníamos camas instaladas 174, ¿vale? Con muchos puestos de hospital de día y muchos pacientes oncológicos. En rojo os pongo mi servicio de urgencias, ¿vale? Esta es la zona de la sala de espera. La zona de la sala de espera es muy grande, por aquí se entra, y ahora os voy a poner más grande para que lo veáis bien cómo es mi zona de asistencia. Es realmente muy pequeña. De hecho, una de nuestras frustraciones es que este año se iba a cometer una obra integral en nuestro servicio de urgencias, y realmente pues ya no sé si nos la van a hacer. Desde luego este año imposible, y ya veremos al año que viene. Entonces tenemos 5 boxes de pediatría, como os pongo aquí. Tenemos un consultorio de traumatología, uno de cirugía, uno de psiquiatría. Somos referencia de psiquiatría en la Comunidad de Madrid, una sala de atención al paciente crítico y una sala polivalente que la llamamos consulta ambulatoria, que la usamos cuando hay mucho tiempo de espera en las épocas epidémicas, pues para sacar pacientes con nivel 4, nivel 5, pacientes más leves, que podemos atenderlos ahí. Nosotros hicimos un circuito como el que ha descrito Paula, de pacientes posible COVID posible COVID, y otros que parecían no posible COVID, aunque tuvimos alguna sorpresa. Y como teníamos un plan de catástrofes y teníamos tiras de colores, pues empezamos a distribuir todo con nuestras tiras de colores del plan de catástrofes para que todo estuviera bien señalizado. Tenemos señalizado rojo, verde hasta los teléfonos, las mesas, para que el personal que está en la zona que llamamos limpia o zona verde no se mezcle con el personal con todas las dificultades que tenemos, porque veis que es un sitio pequeño. Y además tenemos una zona de observación con 6 cunas y 4 camas. En realidad la zona de observación, aquí la veis, en realidad las cunas están en un sitio y las camas en otro. Lo que hicimos fue mezclar cunas con camas, pues para hacer una observación limpia, una zona verde y una zona roja, aunque ya os digo que según íbamos avanzando, al final
4 boxes de pediatría eran zona roja y zona verde solo era un box de pediatría. La sala de trauma y cirugía la dejamos también como zona verde y ya de esa manera nos fuimos adaptando. Como dice Paula, era un cambiar, al principio cada día cambiábamos el protocolo. Yo acabo de hacer la versión 11 del protocolo, esto no me ha pasado en la vida y la verdad es que ha sido mucho cambio y mucho trabajo en ese sentido. El plan de contingencia, ya lo ha contado Paula esto, en el sistema informático sale una alarma para que cada paciente tenga una manita y sepamos quién está pendiente del resultado del virus y quién es positivo y que por lo tanto se tienen que extremar las medidas de precaución. Y mirad, del plan de contingencia que hicimos en urgencias, la cosa más importante que a mí me parece es que reforzamos el personal de limpieza. A mí me pareció importante. Normalmente nosotros tenemos solo una persona de la limpieza que además comparte labores con otros servicios en el turno de mañana y en el turno de tarde ya sí que está dedicada solo a la urgencia. Pero a mí me parecía poco y luego me parecía poco porque fijaos qué sala de espera tan grande tenemos, que también bloqueamos algunos asientos y nuestra urgencia es grande, entonces era imposible mantener una urgencia limpia y además en la zona donde asistíamos los posibles pacientes COVID limpiábamos superficies cada vez que veíamos un paciente. Yo creo que esto ha sido muy importante y de hecho dentro de la urgencia hemos tenido pocos contagios, gracias a Dios, y espero que sigamos así, ¿no? Entonces teníamos dentro de la zona asistencial una de las personas de la limpieza que era la que se le llamaba y acudía a cada box cada vez que salía un paciente y se limpiaba lo que era la camilla, se limpiaba, esto es un box, veis que aquí abajo hay como un rollito el de la foto a la derecha, hay un rollito de papel, o sea, las camillas las cubríamos con papel y todas las superficies, lo que es la mesa del ordenador, un lavabo que había aquí, todo lo fregábamos y con una solución adecuada entre pacientes. Por otro lado, hicimos una redistribución de residentes, de eso se encargaron un adjunto de urgencias y un R4 de pediatría y de forma consensuada con los residentes hicieron un plan estupendo. Se redistribuyeron los adjuntos de pediatría y se reforzó las guardias de cirugía porque esto no lo habíamos pensado, pero nos vino muchísima patología quirúrgica. El plan de contingencia que pensaron los residentes es que los residentes que estuvieran rotando en neonatología no debían hacer guardias en el servicio de urgencias para intentar proteger a los neonatos, así nos lo pareció también a nosotros, y ellos rotan en neonatología en el Gregorio Marañón y allí se quedaron. Los residentes de familia y los rotantes externos que vienen de otros hospitales, nuestro hospital es muy receptor de residentes, se fueron a sus hospitales para apoyar allí la asistencia y el resto de residentes pues se dedicaron a cubrir puestos de guardia y puestos de UCI. Lo primero que se hizo fue decidir cuál era la actividad asistencial imprescindible durante esta pandemia. Desde luego el servicio de pediatría, que era donde íbamos a tener los ingresos, la UCI, oncología, neonatología y urgencias. Esos fueron los 5 primeros. Luego nos dimos cuenta que también debía ser la consulta de neurología porque ellos estaban haciendo muchísima consulta telefónica y consulta online es un servicio de referencia con mucha patología y la verdad que también necesitaban apoyo de residentes para poder llevar a cabo esa labor. Y además, la situación de los residentes periódicamente nos decían... Muy bien, muchas gracias. La situación de los residentes también se nos comunicaba periódicamente. Organizamos la urgencia de tal manera que teníamos un pediatra de urgencias en turno acabalgado, teníamos también una DUE, una enfermera también en turno acabalgado, reforzamos con una enfermera más por turno y los festivos pues también reforzamos el personal. Parte también de esto es que hicimos un circuito de rayos y en la consulta ambulatoria pusimos un portátil y las radiografías que necesitaban los niños con sospecha de COVID las hacíamos ahí. Y esto hizo que dos cosas muy importantes es que pusimos un teléfono para los traslados desde otros hospitales, de tal manera que no pasaran por urgencias. Y esto lo conseguimos en un porcentaje del 90%. Hubo muy pocos pacientes trasladados por otros hospitales que pasaron por el servicio de urgencias. Había un pediatra, que fue otro de los refuerzos por la tarde, para recibir a estos pacientes con un residente mayor. E hicimos una distribución de los pacientes según las camas hospitalarias. La verdad es que teníamos todas las salas para nosotros, todas las de actividad quirúrgica, con un plan de ampliación de camas que solo nos tuvimos que extender a una que se llama Santa Margarita, que es la de psiquiatría.
Y una cosa que sí recomiendo, que estamos muy orgullosos también de ello, es que empezamos a recibir muchísimas llamadas telefónicas. Durante esta pandemia, en la comunidad se puso un teléfono de referencia y a la gente se decía que llamara a ese teléfono de referencia y también a sus centros de salud. Y sin embargo, no podían acceder, con lo cual empezamos a recibir muchas llamadas. Entonces, desde el 15 de marzo al 3 de mayo, hicimos 2 turnos, uno de 8 a 15 horas y otro de 15 a 21 horas. Lo cubrían adjuntos de pediatría y R2 de pediatría y hemos llegado a recibir 80 llamadas en un solo día. Estas llamadas, algunas se derivaban a urgencias, otras se ponía en contacto con su especialista y otras muchas veces era para tranquilizar y podíamos tranquilizar a las personas. Esto ha provocado aún y todo que en marzo bajáramos la asistencia. Sin embargo, la asistencia ha bajado sobre todo a nivel del 4. Fijaos en abril, cuando ya hemos tenido los picos, que el nivel 4 ha bajado mucho el número de pacientes, sin embargo, los pacientes de nivel 3 y de nivel 2 subieron. Y eso también ha hecho que, aunque hemos bajado, lo mismo digo, o sea, hemos visto, ha bajado a expensas de los pacientes más leves, pero los pacientes más graves han subido. Así que muchas gracias por vuestra atención y os espero que haya sido de vuestro interés.